en el paciente pediátrico. Si bien es cierto, el paciente pediátrico, por sus fenómenos plásticos y porque su cerebro es considerado como una plastilina porque está en crecimiento y está en desarrollo, pues digamos, en el momento del traumatismo, con su crecimiento y con su desarrollo, se van instaurando pues digamos, un sinnúmero de secuelas que se van a determinar a largo plazo. Esto es propiamente por el crecimiento cerebral. Eh, ¿Quién me define qué es trauma craneoencefálico? Doctora Martel Chamorro, autor, se llama... ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, aquí estoy. Doc, bueno, el trauma craneoencefálico pues viene Ok. siendo ¿Cómo básicamente, defines trauma craneoencefálico? bueno, aquella secuela o puede ser, Enciende la cámara, por favor. dame un momento, Doc. Ok. Doctores. Martel. Chamorro Martel. Chamorro Martel. ¿Y el nombre? Ese es el nombre, Martel. Ese es el nombre, Ah, ok. Martel. Ah, ok, ok, ya sé quién es Martel Chamorro. Ok, ok. Si quieren, yo le digo. Listo. Perfecto. No, espérense un momento, eso no es así. Doctor Andrés, usted está levantando la mano. Sí, profe, para decirle que lo podemos definir como cualquier lesión que presente compromiso cerebral que esté ocasionado por una fuerza externa. Ok, perfecto. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. No, doctor, no está bien. No se está viendo. Doctor, sí se ve, pero Está no en modo tiene como presentación. Profe, póngalo en modo presentación. O sea, se ve disminuido, profe. Está micro. Ahora, ¿no se ve? Sigue micro. No, sigue micro. Se ve pequeñito, pequeñito. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahí sí. Lo quito. Dejo de compartir, doctor. Ahora sí. Ahora, Doc, espera, ok. Bueno, no como sé, la veníamos hablando y recepción se como el me... doctor Andrés definió. ¿Cómo? No, doctor, disculpe, pero no se está viendo nada. Se ve todo muy pequeñito. Pero qué A mí. raro si lo tengo en modo presentación. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Sí. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, doc. ¿Y si se me escucha bien? Sí. ¿Sí escuchan, doctores? Bueno, sí, como posición plática, pero no lo voy a leer, en fin, Sí, de señor. forma, pero es que son todas esas lesiones que se van a presentar a nivel cerebral ocasionadas por una fuerza externa.
Esperen un momentico ahí. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Bueno, entonces estamos hablando del trauma craneoencefálico, que es una de las principales causas de muerte en la población pediátrica y una de las principales causas de secuelas permanentes aquí mismo también. Que dependiendo de donde nosotros vamos a encontrar la literatura, vamos a ver cómo los van a definir. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rondil Mercado, yo soy pediatra egresado de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, la Sociedad Colombiana de Pediatría define el trauma craneoencefálico como lesión de compromiso central que puede ser responsable de las siguientes características: pérdida o disminución del estado de conciencia, amnesia, fractura de cráneo, alteraciones neurológicas y neuropsicológicas, desarrollo de lesiones intracerebrales o la muerte. La Asociación Española de Pediatría la define como lesión de estructura de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. Y unificando esto, es cualquier lesión que se produzca a nivel cerebral ocasionado por una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esta definición del trauma craneoencefálico, ya nosotros sabemos cómo vamos a hacer, cómo vamos pues, a definir ese paciente que llega al servicio de urgencia. Posterior, ya nosotros teniendo claro cómo se define el trauma craneoencefálico, lo vamos a clasificar dependiendo de la escala de Glasgow. Si es un traumatismo leve, si es un traumatismo moderado o si es un traumatismo severo. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que en Estados Unidos aproximadamente esta patología va a ocasionar alrededor del 2% de muerte y que cada 7 segundos va a ocurrir un episodio de trauma craneoencefálico. Además, cada 5 minutos ocurre una defunción por esta patología y que esto va a ocasionar alrededor de 500.000 visitas en el servicio de urgencia y 95.000 hospitalizaciones. Si vemos la parte de lo que es la incidencia de esta patología a nivel mundial, es muy alto. Entonces, nosotros como médicos debemos saber adecuadamente cómo enfocar al paciente con trauma craneoencefálico. Si bien este trauma craneoencefálico nos va a predisponer aún más a que el paciente pediátrico presente eh, mucho más factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia. Si ven, en Estados Unidos, en un estudio, encontraron que aquellos pacientes en los cuales habían ocasionado trauma craneoencefálico de moderado a severo, tenían alrededor de 5.000 nuevos casos de epilepsia en los pacientes sobrevivientes del trauma craneoencefálico. 29.000 fueron casos de discapacidad permanente y 7.000 fueron muertes en la población infantil. Entonces, miren los datos de epidemiología a nivel mundial. Esta patología es una patología considerada muy severa en el sentido de que si nosotros no sabemos enfocarla adecuadamente en qué traumatismo o en qué clasificación del traumatismo está, asimismo va a ser la intervención del manejo que nosotros vamos a realizar y el impacto en cuanto a la mortalidad y las secuelas que puedan presentar este paciente. Esta patología tiene un costo aumentado porque en Estados Unidos por esta patología, pues el sistema de salud invierte muchos millones de pesos y eso es debido a las secuelas permanentes que estos pacientes van a tener, a la necesidad y el requerimiento del ingreso a unidades de cuidados intensivos para monitoreo hemodinámico y los diferentes tipos de manejos e intervenciones que se debe realizar en este tipo de pacientes. La incidencia de esta patología va a oscilar entre 175 a 367 por 100.000 habitantes y va a predominar aún más en el sexo masculino. ¿Por qué creen ustedes que predomina aún más en el sexo masculino que en el femenino? Por las labores. Los niños son más inquietos, profe. ¿Qué más? Por las labores. Ahora sí, por las labores y los trabajos, la mayoría de los hombres, por ejemplo, son los que tienen que tener trabajos cerca de carreteras y son donde más ocurren los accidentes
en los que se le generan los traumas craneoencefálicos. Es un ejemplo. Ok. Lo que pasa es, uno, que los niños en la edad del crecimiento, lo que son los escolares, los preescolares, estos niños, por experimentar el mundo, especialmente los masculinos, nosotros los hombres somos bastante inquietos, ¿sí? Entonces, por esa misma ocasión, ellos van a tener aún más riesgo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya pasan en la etapa de la adolescencia, en- aquí va a ser más que todo ocasionado por accidentes de tránsito y en el sexo masculino siempre va a predominar, pues digamos, esta prevalencia. Como les dije, dependiendo de la escala de Glasgow que nosotros evaluemos al paciente que llega al servicio de urgencia, que la clasifiquemos, si tenemos una escala de Glasgow menor de 13, es una escala que va a decir que es un trauma craneoencefálico, mayor de 13, perdón, es una escala que va a decir que es un trauma craneoencefálico leve y que el 80% de las lesiones no son tan graves. Y el 90% de las imágenes que nosotros le realicemos a un paciente con traumatismo leve van a ser totalmente normales. De esto, esta distribución va a ser de forma bimodal. Quiere decir que va a depender la presentación por el grupo etario. En los pacientes de lactantes hasta los 2 años, hasta los lactantes mayores, va a predominar lo que son la caída y los accidentes. En cambio, en la adolescencia, en los pacientes adolescentes desde los 12, desde los 11 hasta los 18, va a predominar lo que son los accidentes automovilísticos. De esta porción de pacientes, alrededor del menos del 10% van a requerir intervención quirúrgica. Y aquí estas intervenciones quirúrgicas las van a requerir por un traumatismo craneoencefálico severo que presenta algún tipo de herniación, algún tipo de complicación como son las hipertensiones endocranianas, como son los edemas cerebrales eh, los edemas cerebrales severos de estos pacientes, que lo que lo van a llevar es a realización de una intervención quirúrgica como son las craneotomías descomprensivas. En Colombia, en el 2013, se presentaron alrededor de 15.537 casos. De estos fueron el 7% fatales y se presentaron en los extremos de la vida, menores de 4 años y mayores de 80, con una prevalencia más en hombres, un 39.1%, en mujeres de 36.2%, en pacientes con bajo nivel socioeconómico. Y aquí en este estudio que realizaron en Colombia, que fue en el 2013, encontraron que el 78% fue un trauma craneoencefálico leve y un 41.1% un trauma craneoencefálico entre moderado y severo. Entonces, miren la importancia y los datos epidemiológicos que estamos hablando de esta patología a nivel mundial y a nivel de Colombia. Entonces, dependiendo del grupo etario, vamos a hablar los diferentes tipos de etiología que nosotros debemos de pensar en la población pediátrica. Entonces, los pacientes lactantes y preescolares, siempre pensar en lo que son las caídas y accidentes. Pero, ojo, hay una cosa muy importante. En los pacientes lactantes menores, que son los menores de 12 meses, estos pacientes nunca se les olvide interrogar maltrato infantil y buscar maltrato infantil porque es la principal causa de trauma craneoencefálico en este grupo etario. En los escolares, las actividades lúdicas a nivel de las guarderías, los colegios y recreativas, caídas secundarias o pues digamos en la comunidad, en los parques, durante el juego con los amiguitos, que los pacientes pediátricos en la etapa escolar que se tiran por los resbaladeros, los amiguitos en juego los empujan y eso ocasiona los traumas craneoencefálicos. Y en los adolescentes, los accidentes de tránsito, los accidentes automovilísticos. Entonces, dependiendo del grupo etario, así nosotros vamos a buscar a ver cómo fue eh, el tipo o la etiología o el mecanismo del trauma craneoencefálico que nosotros vamos a buscar en esta población pediátrica. Ya hablando de la fisiopatología, como se los mencioné al inicio de la charla, el trauma craneoencefálico es considerado en pediatría muy diferente en comparación a la población adulta. Y esto es debido a que la población adulta ya tiene un desarrollo tanto neuronal como cerebral establecido y las secuelas en ellos se van a instaurar de una manera más rápida. En cambio, en la población pediátrica, ellas van a tener unas particularidades anatómicas. Entre eso, vamos a tener mayor área de superficie craneal, mayor musculatura cervical, la musculatura cervical va a ser débil,
va a tener un componente óseo más delgado y friable. Va a tener más agua y menos mielina. Y esto lo que ocasiona es que va a tener mayor predisposición a lesiones rotacionales, mecanismos de aceleración y desaceleración. Y va a tener un patrón de elección axonal difusa y edema agudo cerebral de forma más fácil en comparación que la población adulta. Las consecuencias en los pacientes pediátricos van a ser más complejas y la probabilidad del desarrollo de secuelas permanentes está inversamente relacionada con la edad del paciente. Como se los dije, en la población pediátrica el cerebro de ellos es como una plastilina que está en formación y no es lo mismo un trauma craneoencefálico a un paciente lactante menor a un paciente que ya esté en una etapa escolar y en una etapa de adolescencia, porque ya el desarrollo neuronal y el desarrollo cerebral va a estar más va a ser mayor en comparación que estos pacientes en la etapa del lactante van a estar en crecimiento aún y en el desarrollo de toda la parte neuronal y cerebral. Y entonces, por eso es que nosotros decimos que las secuelas no se instauran de una manera inmediata, sino hay que esperar en el tiempo a ver qué secuelas neurológicas va a tener el paciente. Dentro de la fisiopatología se hablan de dos mecanismos. ¿Cuáles son esos dos mecanismos en la fisiopatología? O las lesiones. Doctores, Aceleración y desaceleración. aceleración y desaceleración. ¿Quién dice otra cosa? Doctor Igual. Ricardo Lacotir, ¿qué leyó usted de la fisiopatología del trauma craneoencefálico? Dígame, Doc. ¿Qué leíste de la fisiopatología del trauma craneoencefálico? Andrea Mesa, lo que ustedes leyeron para hoy, para la revisión del tema. Inés Morales, Aquí estoy, doctor. ¿qué leíste de la fisiopatología, Inés? Bueno, bueno, con lo que usted estaba diciendo, los mecanismos de lesión, están los mecanismos directos, que son, por ejemplo, cuando hay fracturas de cráneo, y están los mecanismos de aceleración y desaceleración. Ajá, ¿qué más, doctora? Doc, pues yo estuve leyendo que se puede dar por dos mecanismos o ¿Quién bueno, que habla? se puede Yuranis, Doc. Yuranis. ¿Yuranis qué? Ujú. Arias, Dígame, tanto en doctora. daño, ah, Dígame. bueno, que podíamos dividirlo tanto en daño cerebral primario como en daño cerebral secundario. El primario, pues el que estaba hablando la compañera que estaba diciendo, que puede ser que este se da según la lesión, según la intensidad, según la dirección del impacto, por la resistencia de este, por la localización, que puede dejar heridas en el cuero cabelludo, hematomas. En cambio, los secundarios, pues ya son lesiones más
como la citotoxicidad que dejan, el estrés oxidativo, la hipoxia, el aumento de la presión intracraniana o de la PIC por el edema, la acidosis. Ok, muy bien, doctora. En el tramo craneoencefálico hay dos lesiones, una primaria y una secundaria. Eso es totalmente cierto, ¿sí? Pero entonces, a eso lo vamos a hablar ahora. Antes de nosotros hablar de todos esos cambios que se van a producir de esa lesión primaria y esa lesión secundaria, vamos a hablar acerca de lo que es la autorregulación cerebral. Esa autorregulación cerebral va a estar mediada o va a estar determinada por lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una autorregulación o unos mecanismos autorreguladores a nivel cerebral que van a estar relacionados indirectamente con lo que son la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral. Entonces, en los niños, en la curva de la presión cerebral dada por volumen, lo que es el delta de presión con el delta de volumen que se ve acá, que se ve en la imagen, tenemos un delta de volumen y tenemos un delta de presión, ¿sí? Entonces, en los niños, la fase de compensación o de autorregulación va a ser más hacia la izquierda. Esto quiere decir que los niños pueden autorregular más fácil que en comparación de los adultos. Entonces, los adultos tienen con mayor facilidad de perder estos mecanismos autorreguladores en comparación de los niños. Los niños tienden a esperar un poco más por su mismo desarrollo que estos mecanismos autorreguladores duren y permanezcan un poco más. Esta autorregulación de los niños, si nos vemos en esta gráfica, donde dice que la curva de autorregulación vascular cerebral va a estar dada por presión. En el cerebro sano, el flujo sanguíneo cerebral es independiente de las variaciones de la presión de la perfusión cerebral. Quiere decir que normalmente en nosotros el flujo sanguíneo cerebral va a estar independiente de la presión de perfusión cerebral. Y eso es por su funcionalidad, por los mecanismos que nosotros tenemos autorreguladores. Pero ¿qué pasa? En el paciente con trauma craneoencefálico, este flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una adecuada perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Y si este flujo sanguíneo cerebral disminuye, perpetúa aún más la lesión que se instaura a nivel cerebral y a nivel neuronal. Entonces, en esta gráfica podemos observar los mecanismos autorreguladores. ¿Qué quiere decir? Que esto va a estar determinado por lo que es la presión arterial media. Si vemos aquí, la presión arterial media va a estar disminuida, pero la presión intracerebral va a estar aumentada. Y esto es debido a los mecanismos autorreguladores. Estos mecanismos autorreguladores hacen una vasoconstricción cerebral y esta vasoconstricción cerebral aumenta el flujo sanguíneo cerebral y mantiene ese cerebro con flujo sanguíneo adecuado. Pero ¿qué pasa? Que si esto no lo corregimos, estos mecanismos autorreguladores se perpetúan y se pierden. Al momento que se pierden estos mecanismos autorreguladores, aquí depende esta presión, este flujo sanguíneo cerebral de lo que es la presión de perfusión cerebral y va a estar dada por lo que es la presión arterial media. Por eso, en los pacientes con trauma craneoencefálicos, ellos van a tener algo que nosotros denominamos una hipertensión arterial permisiva, porque nosotros no podemos disminuir y mantener presiones arteriales en los pacientes con trauma craneoencefálico en la normalidad, porque si hacemos eso, disminuimos el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el mecanismo, el organismo es tan inteligente que hace, hey, me hace falta flujo sanguíneo, yo voy a aumentar la resistencia, aumento el flujo, aumento las presiones, aumento la presión arterial media y al aumentar la presión arterial media, mejoro el flujo sanguíneo cerebral. Y así mi área de penumbra o mi lesión a nivel cerebral va a mantenerse, no se va a extender. Y ojo, si a mí no me corrigen, yo voy a producir más daño cerebral. ¿Entendimos estos mecanismos de autorregulación o tienen alguna pregunta? Doctores, yo siento que estoy hablando No, está solo. claro. Yo siento que hablo solo.
No, Ok. profe, aquí estamos, profe. Ok. Bueno, como lo mencionaba la doctora Jennifer, estos se van a ocasionar dos tipos de lesiones, una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria va a ser la lesión tisular generada por el traumatismo directo que puede ser localizado o difuso. Esto va a depender de el tipo de mecanismo de la lesión, va a depender de la forma en que se produzca la lesión, va a depender propiamente de la resistencia del tejido donde se produce el traumatismo. Y entre estos vamos a tener en el mecanismo, en la fisiopatología o en las lesiones primarias, fracturas lineares, fracturas por hundimiento, toda la parte del sangrado cerebral, las hemorragias, los hematomas, ¿sí? Compromisos vasculares. Entonces, este daño inicial primario es el que nosotros vamos a evaluar y el que nosotros estamos observando. Pero existe un daño secundario que es el daño mitocondrial, el daño que se genera a nivel de toda la parte axonal en el paciente con traumatismo craneoencefálico. Y aquí es donde produce lo que son las manifestaciones clínicas en el paciente con un trauma craneoencefálico entre moderado y severo, que son las hipotensiones, las hipoxias, la hipercapnia, la hipertermia, la hiperglicemia y el aumento de la presión intracerebral, que es lo que nosotros denominamos las hipertensiones endocranianas. Entonces, aquí rápidamente en esta diapositiva, en la lesión secundaria, vamos a tener el impacto o el traumatismo. Este traumatismo produce disrupción de lo que son las membranas celulares y esto ocasiona una desregulación de lo que son las bombas sodio, de potasio y calcio o el gradiente, permitiendo así que el calcio ingrese a nivel neuronal o a nivel cerebral. Y esto va a hacer que se aumente la cantidad de concentración de calcio, despolarizando lo que son los receptores. Uno, los receptores o activando los receptores que son de N-metil de aspartato y estimulando lo que es la calpaína o la calperina. Esto lo que hace es una degradación del citoesqueleto a nivel neuronal y posterior apoptosis y posterior daño neuronal. Estos receptores aumentan aún más el calcio mitocondrial, produce la liberación de radicales de oxígeno libre y produce lo que es el daño a nivel de la célula y apoptosis. ¿Entendimos aquí? Sí, Porque este daño, esta lesión secundaria se produce en dos pasos. Pues digamos, esta es la primera lesión que se va a instaurar o el primer paso a nivel neuronal y posterior en el segundo paso que se produce ya el estado de injuria a nivel neuronal. Aquí vamos a ver que va a haber disrupción de la barrera hematoencefálica. Y esto lo que ocasiona es mayor producción de metaloproteinasas, radicales libres de oxígeno, produce estimulación o atracción quimiotáctica a nivel cerebral, lo que son las interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, los ICAM, los BCAM, todo este proceso inflamatorio a nivel neuronal, ocasionando mayor citotoxicidad, mayor neuroinflamación y provocando aún más lo que son edema a nivel cerebral. Por otro lado, como vimos en la parte inicial, donde se produce la activación de los receptores de N-metil de aspartato, lo que es la liberación del aumento del calcio a nivel mitocondrial, todo esto se vuelve como un círculo vicioso a nivel cerebral para poder llevar a lo que es el estado de la neuroinflamación, la lección axonal difusa que se produce en estos pacientes y por consiguiente aumento de la presión intracerebral, la hipertensión endocraniana y todas las manifestaciones que hablamos anteriormente, perdón. Entonces, miren que no es únicamente el traumatismo que nosotros vemos, que es una fractura. Sí, la fractura en ese momento, lo que nosotros podemos observar, pero ¿qué daño hay posterior a esa fractura? ¿Qué daño se instaura a nivel neuronal posterior a toda esa lesión que se está generando? Entonces, en el daño primario, que fue el que hablamos, que nosotros vamos a observar lo que es las fracturas que pueden ser lineales por hundimiento, lo que es la hemorragia. Entonces, aquí, dependiendo cómo sea la lesión, vamos a tener aceleraciones lineales y laterolaterales, que son lesiones que se van a caracterizar o se van a presentar más que todo en lesiones extraxiales y lesiones golpe contra golpe. Alteración de aceleración frontal occipital u occipitofrontal, que es como observamos aquí a nivel de la gráfica. Puede ser occipito frontal o fronto occipital.
y esto lo que nos va a ocasionar son lesiones de estructuras profundas, el dominado daño axonal difuso. Este daño axonal difuso es severo y la mortalidad es alta. Y algo muy común en pediatría es el síndrome del bebé sacudido. Este síndrome del bebé sacudido se produce por agitar el cuello y la cabeza sin golpearlo y produce una fuerza equivalente a una caída mayor de 1.5 metros. Recuerden que las caídas mayores de 1.5 o mayores de 2 son caídas de alto impacto. Las que son menores de 1.5, incluso menores de 1 metro, son caídas de bajo impacto. Entonces, dependiendo del impacto de la caída, también podemos determinar nosotros cómo es ese traumatismo. ¿Listo? No se les olvide nunca el síndrome del bebé sacudido porque es muy común que llegue en el servicio de urgencia. ¿Qué pasa? Que por ser en este tipo de patología, muchas veces ustedes no van a contar con la realización de estudios imagenológicos como son la tomografía, pero sí pueden contar con algo que se llama ecografía transfontanelar. Si bien es cierto, cuando uno lee traumatismo craneoencefálico, la ecografía transfontanelar no es, pues, digamos, uno de los estudios que de rutina se debería de realizar en el paciente con traumatismo, pero si no tenemos más nada con que nosotros evaluar a ver cómo está el compromiso a nivel cerebral, y si tenemos quien realice ecografía transfontanelar, soliciten ecografía transfontanelar. Recuerden que la ecografía transfontanelar tiene, pues, un grupo etario para poder realizar. Entonces aquí se genera la pregunta, ¿a qué edad se hace el cierre de las suturas anteriores y de las suturas posteriores? No me le pregunten a Google. Juan Manuel Mora. Doctor. Juan Mora. No, Ana Luisa. Ana Luisa. La fontanela es la posterior a los 3 meses y la anterior es de 16 a 18 meses. Ok, perfecto. Luisa, ¿verdad? Sí, Ana. Ana Luisa. Profe, una pregunta. Sí, claro. Usted sabe cuando a los niños los tiran hacia arriba y así caen, ahí también podría haber un daño primario. Sí, ahí podría ser ocasionado a un niño el síndrome del niño del bebé sacudido. Recuerden que miren que es que agitan el cuello y la cabeza sin golpearlo. Entonces, si tú tiras el niño hacia arriba, al momento que él lo tiras hacia arriba, ellos van a agitar el cuello, ¿sí? Y no le estás produciendo no le estás produciendo ningún trauma, pero la agitación de ese cuello es el que ocasiona el mecanismo del trauma. Y ese mecanismo del trauma es un mecanismo bastante acelerado. Y este mecanismo de aceleración es lo que te va a llevar a ese impacto. Y ese impacto es determinado como una caída o sea, el impacto es tan alto que es como si el paciente tuviese una caída de más de 2 metros. Entonces, el paciente te va a llegar con datos de somnolencia, te puede llegar con datos de shock, te puede llegar con datos de anisocoria. Hay que revisar a ver cómo está propiamente el estado de la respiración. Entonces, ustedes saben que nosotros en pediatría tenemos algo muy importante que es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, en los pacientes con trauma craneoencefálico, el triángulo de evaluación pediátrica se comporta o se vuelve la primera herramienta valiosa para el médico para evaluar al paciente con trauma craneoencefálico en la población pediátrica. Ok. Bueno, dentro del daño primario tenemos los diferentes tipos de lesiones. Tenemos un hematoma epidural, como el que podemos observar aquí, que va entre el hueso del cráneo y la dura madre. Un hematoma subdural, que va entre el cerebro y la dura madre. Y lo que es el hematoma intracerebral. Tenemos las fracturas de cráneo que van a ser de forma lineal o por hundimiento. Y acá, pues, las lesiones ocupantes de espacio, que son los mismos hematomas que les estaba mencionando anteriormente, pero acá con tomografía. Aquí en esta tomografía vemos el hematoma, ¿sí? Pero entonces vemos el hematoma y también vemos unos datos de edema cerebral, porque miren cómo se ve comprimido lo que son la parte de los ventrículos.
Acá podemos ver un hematoma subdural. ¿Cómo, doctor? Disculpa, doctor, pensé que tenía mi micrófono apagado. Ok. Tenemos el hematoma subdural, que es el que podemos observar acá en la gráfica. Y tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea. Algo muy importante que pasa en los pacientes con trauma craneoencefálico severo son los síndromes herniarios. Aquí no va a hacer mucho énfasis, pero quiero que sepan ustedes que en los pacientes con trauma craneoencefálico es muy fácil que se produzca una herniación. Eh, y ahora les voy a mostrar una tomografía que tengo de un paciente en la clínica de San Martín que hizo una herniación cerebral. Y no propiamente fue por un traumatismo craneoencefálico, hizo un estado de deshidratación, un infarto hemisférico izquierdo por el estado de deshidratación. Entonces yo les voy a mostrar eso para que ustedes vean el gran compromiso y la herniación que tiene el hemisferio izquierdo de ese paciente. Dentro de los síndromes herniarios tenemos la hernia cingulada, la hernia uncal, ¿sí? Es para que ustedes sepan, no voy a entrar mucho, no voy a hacer mucho énfasis en estos síndromes herniarios, pero sí que la presentación clínica de cada uno de estos, si es la cingulada, va a tener paresis y parestesia del pie contralateral donde se produce la lesión. Va a tener incontinencia urinaria y puede ocurrir una hernia uncal. En cuanto a la hernia uncal, el paciente va a tener midriasis ipsilateral, compromiso del tercer par craneal, hemiparesia contralateral y está asociado con alteración de la conciencia. La hernia central, el paciente va a estar dado por pupilas fijas bilaterales, deterioro del ojo hacia abajo y hacia arriba, va a tener movimientos oculares de arriba hacia abajo continuos, decorticación de postura de cerebración, que eso es una postura en la cual el paciente se caracteriza por tener hiperflexión, hiperextensión de los miembros superiores con eh, rotación interna constante de la muñeca. Y la amigdalina, donde el paciente va a tener rigidez de nuca, perdón, neuropatías craneales y la triada de Cushing, que es la hipertensión, la bradicardia y la respiración irregular en la herniación, en los síndromes herniarios amigdalinos. Entonces, tengan siempre presente estos síndromes herniarios y sospechen en el paciente con trauma craneoencefálico entre moderado y severo, porque si no lo sospechamos, no lo vamos a diagnosticar en los pacientes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, dos principales síntomas que los pacientes que no son, pues digamos, tan específicos en los pacientes con trauma craneoencefálico va a ser el vómito y la cefalea. Si bien es cierto, el paciente con hipertensión, hipertensión endocraniana, esto va a manifestarse por vómito, pero en los pacientes que van a tener cefalea es como subjetivo evaluar una cefalea en un paciente lactante que no sabe, pues todavía no habla, es un paciente que no te va a localizar el dolor, entonces es muy difícil. Ya esto es más que todo en pacientes que sean preescolares, en pacientes que sean escolares y en pacientes adolescentes, que es muy fácil y que ellos ya localizan y pues saben expresarse. Dentro de otras manifestaciones tenemos alteración de la conciencia, hematomas del cuero cabelludo, las crisis que son, dependiendo la presentación o la hora o la forma como se presenten las crisis, asimismo va a ser el desarrollo o el riesgo de que el paciente continúe presentando epilepsia. Y la amnesia postraumática. Recuerden que dentro de la definición de la Sociedad Colombiana de Pediatría dice que cualquier lesión cerebral que tenga los diferentes tipos de características y entre una de esas características está la amnesia. Entonces, con lo de las crisis, es muy importante nosotros saber si la crisis en qué momento se presenta. Si son crisis precoces que se van a, crisis inmediatas, perdón, que se van a presentar en los primeros segundos o minutos después del traumatismo, estas van a ser unas crisis que van a tener hipertonía o atonía generalizada. El valor pronóstico de estas crisis, pues en realidad es mínimo y que el desarrollo de epilepsia del paciente no va a ser, pues digamos, tan alto. En cambio, las crisis precoces que se presentan en la primera hora o 7 días posterior al traumatismo, estas se van a presentar como crisis parciales simples o secundarias generalizadas. Entonces, en estas
crisis precoces, entre más tarde se presente la crisis, mayor riesgo del desarrollo de epilepsia y de daño cerebral va a tener el paciente. Las crisis tardías, que son mayores de 7 días, que los pacientes las van a presentar en el primer mes o raramente después del año del traumatismo. Y en estas crisis son unas crisis generalizadas y el valor pronóstico para el desarrollo de epilepsia es muy alto. Entonces miren que aquí les traigo algo que son los factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia postraumática, es decir, de epilepsia secundaria al trauma craneoencefálico. Aquellos pacientes que presenten un TEC abierto, que hagan crisis precoces, que tengan hematomas intracraneales, que hayan presentado pérdida de la conciencia más de 24 horas o que tengan una fractura de hundimiento o desgarro de la dura madre. Asimismo, aquellos pacientes que tengan fractura del base de cráneo, aparición paroxística focal o alteración en el electroencefalograma o historia familiar de epilepsia o crisis febril. Entonces, miren los factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia postraumática, que son bastantes y que debemos tener siempre presente para sospecharla en el paciente pediátrico secundario a una crisis. En aquellos pacientes en los cuales nosotros sospechamos que está haciendo lo que es la triada de Cushing, y esto va a ocasionar lo que es una disrupción del flujo sanguíneo con aumento de la presión intracerebral, llevando a lo que es una hipertensión endocraniana. Y esta hipertensión endocraniana lo que va a llevar es que el paciente se va a manifestar con cefalea intensa, episodios eméticos y papiledema. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta para pasar al diagnóstico? No, Ok, perfecto. En cuanto al diagnóstico, es muy importante realizar una buena anamnesis y una buena historia clínica. Como consiguiente, pues una realización de un examen físico adecuado. Recordar siempre que los pacientes menores de 1 año son pacientes de mayor riesgo y que no se nos olvide siempre como primera causa del traumatismo el maltrato infantil. Siempre determinar cómo fue el mecanismo del trauma. La caída de qué altura fue, si fue un accidente de tránsito, cómo fue ese accidente de tránsito, si el impacto fue directo o fue indirecto. Entonces, siempre especificar cómo fue el mecanismo del trauma en el paciente que consulta el servicio de urgencia, porque eso nos va a ayudar a nosotros también a determinar, a ver, eh, dependiendo del mecanismo del trauma, si es un trauma para clasificarlo, si aparte de la escala de Glasgow, recuerden que todo paciente que tenga un mecanismo de alto impacto es determinado como un traumatismo moderado a severo, porque fue de alto impacto y requiere de estudios para poder descartar compromiso a nivel cerebral. Los síntomas asociados, que ya eso lo hemos mencionado tanto en la definición como en las manifestaciones clínicas, como pérdida de la conciencia, si su duración son de mayor relevancia. Recuerden que los pacientes que tengan pérdida de la conciencia, que duraron con alteraciones mayores de 24 horas, esos pacientes van a tener mayor daño neurológico y mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Localización del traumatismo y el tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido desde el traumatismo hasta la consulta al servicio de urgencia. Es muy importante eso para poder definir en qué momento o en qué estadio de la fisiopatología del paciente con traumatismo craneoencefálico estamos. Algo muy a menudo que pasa en el servicio de pediatría es esta incongruencia que va a haber en cuanto a la narración de la enfermedad o del mecanismo del trauma por los familiares o por los cuidadores. Entonces, siempre preguntar cómo fue el mecanismo, cómo fue que se ocasionó el trauma, pero de diferentes formas, buscando siempre maltrato infantil en la población pediátrica. Entonces, eso no se les olvide a ustedes. Muchas veces uno al interrogar al familiar de diferente forma, uno nota mucho que el familiar dice muchas versiones y eso hace sospechar de un traumatismo, el traumatismo va a ser ocasionado a lo que es el maltrato infantil. Bueno, ya de lo de la exploración física, es muy importante nosotros buscar a ver si hay algún tipo de conmoción cerebral, si el paciente
tiene algún tipo de alteración de la conciencia, si ese estado es transitorio de disfunción neuronal, tras el traumatismo, si la lesión cerebral es reconocible, es decir, si el paciente por ese mismo mecanismo del trauma, por ese traumatismo que ocasionó, tiene alteración propiamente del estado de conciencia, pero recuerden que esto va por grupo etario, dependiendo del grupo etario, asimismo vamos a hacer la exploración física en nuestros pacientes. Determinar si el paciente tiene hematoma subcutáneo, determinar a ver si el paciente tiene hematoma subgaleal, que nosotros el hematoma subgaleal, si bien es cierto, lo vamos a hacer el diagnóstico por la tomografía o los estudios imagenológicos, pero al momento de nosotros palpar lo que es el cuero cabelludo, siempre vamos a notar que el paciente va a tener un aumento en cuanto al diámetro, o sea, va a aparecer una lesión dura a nivel del cuero cabelludo y eso es propiamente por el edema que se genera secundario a este hematoma. Y mirar a ver si el paciente tiene cefalohematoma. Entonces, dentro de la exploración física, siempre determinar, palpar, eh, realizar una observación adecuada del cráneo para mirar a ver si encuentran algún tipo de alteración de propiamente, ya sea a nivel del cuero cabelludo o algún tipo de signos que nos lleven a nosotros a pensar de que el paciente pueda tener algún tipo de fractura a nivel de la bóveda craneana. Entonces, mirar a ver si el paciente tiene algún tipo de focalización neurológica, si tiene o no tiene heridas en el cuero cabelludo, si hay algún tipo de cuerpo extraño penetrante a nivel cerebral o a nivel de la bóveda craneana, si hay hematomas en zona de riesgo, si hay fracturas por hundimiento. Y en los pacientes lactantes, que ya referimos que la fontanela anterior, el cierre es a los 18 meses, todo paciente menor de 18 meses siempre evaluar a ver cómo está la fontanela, determinar a ver si esa fontanela está bombada o no. Entonces, ¿qué signos nosotros podemos encontrar en aquellos pacientes que pueden tener fracturas de base del cráneo? El signo de Battle, que es la coloración equimótica posterior a nivel retroauricular, los ojos de mapache, el paciente con otorragia y hemotímpano, como lo podemos observar aquí, vemos a un paciente con un hemotímpano y la otorragia que es la que les va a manifestar el paciente. Quiere decir que la mamá le va a decir, doctor, mi bebé se cayó, pero después de la caída yo veo que él está sangrando por los oídos. Ojo con eso porque siempre hay que descartar fractura de base del cráneo. Otolicurrea o rinolicurrea también es muy importante nosotros determinar a ver cómo está, si el paciente la presenta y determinar a ver si no tenemos parálisis del séptimo y el octavo par craneal. Entonces, ya la escala de Glasgow, todos la conocemos. Todos conocemos la escala de Glasgow, que esto lo que nos va a determinar y evaluar es la apertura ocular, la respuesta motor y la respuesta verbal. Dependiendo cómo esté la escala de Glasgow, si tenemos una escala de Glasgow mayor de 13, es un traumatismo leve. Si está entre 10 y 13 es un traumatismo moderado y si está menor de 10 es un traumatismo severo. Entonces, dependiendo de la escala de Glasgow, así también vamos a hacer la clasificación. Existe algo para que ustedes conozcan, existe una serie, pues digamos, de escalas que nos van a ayudar a nosotros a determinar si el paciente amerita o requiere algún estudio imagenológico. Está la escala de Chalice y la escala de Cox. Estas dos escalas lo que nos dicen a nosotros es determinar por la evaluación que tú estás haciendo, por la anamnesis que tú estás haciendo, de acuerdo a la puntuación que ellos van a dar, que ustedes pueden ver aquí, dependiendo de la historia clínica, del mecanismo y del examen físico, determinar si el paciente aplica o es candidato para realización de la tomografía o algún estudio imagenológico. En cambio, la escala de PECAR, la escala de PECAR busca determinar aquellos pacientes para no realización de tomografía. Entonces, de acuerdo a la escala, que también va a determinar por el grupo etario, va a decir, este paciente va a ser candidato para realización de estudios y este paciente no va a ser candidato para la realización del estudio. Entonces, son unas escalas para que ustedes tengan presente que existen y que nos va a ayudar mucho en el momento que el paciente consulta el servicio de urgencia y que uno tiene la duda, ¿será que sí le pido o no le pido la tomografía en este momento al paciente? Porque en el momento que ustedes evalúan al paciente es donde ustedes van a hacerlo del Glasgow.
¿sí? Ya si el paciente en un momento dado, estando cuando ocasionó el trauma, estuvo con compromiso neurológico, hizo cualquier tipo de sintomatología, pero ustedes lo vieron y ahí, pues por lo que relata el familiar, le da un Glasgow menor de 9, pero ustedes lo están viendo ahora y lo están evaluando y le da un Glasgow mayor de 13 o un Glasgow entre 11 y 12, un traumatismo moderado en el momento que ustedes están evaluando. Entonces ese paciente requiere de observación para ver si hay deterioro clínico o el deterioro neurológico para determinar a ver si pasa de moderado a severo o si pasa de leve a moderado. Recuerden que esto de la hoja neurológica es continuo y se debe realizar adecuadamente en los servicios de urgencia. Bueno, esta escala no se la voy a mencionar. Ya esto lo hablamos, los mecanismos de traumático de alta energía o de alto impacto. Esto no se lo voy a mencionar, lo mismo que hablamos. En cuanto a las pruebas complementarias, la radiografía de cráneo solamente nos permite detectar fracturas, no lesiones intracerebrales. La ausencia de fracturas no observadas por la radiografía no descarta lesión intracerebral y la fractura aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral de 6.3 veces más. Quiere decir que si el paciente nosotros con una radiografía de cráneo le podemos observar una fractura, esto va a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal 6.3 veces más. Estas son las indicaciones de la radiografía simple de cráneo ante la sospecha de maltrato, pacientes lactantes menores de 1 año que presenten cefalomatoma, principalmente en regiones temporales o parietales, lesiones penetrantes para descartar presencia de cuerpo extraño, traumatismos faciales importantes. Entonces, dependiendo cuáles son las indicaciones para realización de radiografía. Pero si yo en mi centro donde yo me encuentro laborando, yo tengo para realizar tomografía, no le hago radiografía, sino que enseguida le hago la tomografía de cráneo. Es la prueba de diagnóstica de lesión en el traumatismo craneoencefálico, pero esto va a tener sus pros y sus contras, ¿sí? El nivel de radiación va a ser alto. Cuando nosotros realizamos una tomografía, exponemos al paciente como si lo estuviéramos realizando 550 radiografías. Entonces la radiación es bastante alta con esto. Es un alto costo para la realización del estudio. Necesita interpretación especializada y en niños pequeños precisa sedación y mayor riesgo de presión respiratoria, ventilación mecánica y múltiples complicaciones posteriores. Va a tener un valor nulo en lesiones de fosa posterior, tallo cerebral, contusiones hemorrágicas o compromiso medular. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya estamos terminando. No, Doctor, no, señor. estas son las indicaciones de la tomografía. Alteración del estado de conciencia, evidencia de fracturas por radiografía, contusión focal, síntomas persistentes. Dentro de estos síntomas, el vómito, las cefaleas, alteraciones del comportamiento, pérdida de la conciencia en más de 5 minutos, signos de focalidad neurológica, anisocoria, sospecha de fractura de base de cráneo. Recuerden siempre en pacientes con traumatismo buscar a ver si hay algún tipo de los signos que mencionamos anteriormente para sospecharlo de la fractura de base de cráneo. Entonces aquí podemos observar un hematoma epidural, lo que es un edema cerebral difuso, un hematoma subdural en la imagen 3 y lo que es una fractura de base de cráneo en esta resonancia, tomografía, perdón. Esta tomografía que podemos observar aquí vemos lo que es una fractura de base de cráneo. La resonancia magnética en pacientes cuya clínica no explique los hallazgos encontrados a nivel de la tomografía, aquellos pacientes en los cuales nosotros le hacemos un seguimiento evolutivo del trauma craneoencefálico y que a pesar del seguimiento que nosotros realicemos y la tomografía que se realizó se encontró algún tipo de lesión, pero el paciente tiene deterioro clínico, a ese paciente hay que realizarle resonancia. Sospecha de lesiones medulares con radiografía. Bueno, sospecha de lesiones medulares también son indicación de realización de resonancia magnética. Sí, este es WIRA, es como una asociación donde van a observar diferentes tipos de alteraciones a nivel tanto de la tomografía y de la radiografía para poder definir lesión en resonancia magnética. Y el tratamiento,
el tratamiento siempre va a ser enfocado a qué tipo de trauma craneoencefálico me estoy enfrentando yo, si es un leve, si es un moderado o si es un severo. ¿Sí? El tratamiento va a ser enfocado a mi ABC. Este ABC es control cervical, el A, control cervical y permeabilidad de la vía aérea. El B, control de la ventilación, frecuencia y patrón respiratorio. El C, valoración de la circulación. El D, la exploración neurológica básica. Y el E, la exposición con el examen físico y el control ambiental. Entonces, cuando llegue el servicio de urgencia, evaluar a mi paciente, enseguida a ver cómo está la permeabilidad de la vía aérea, cómo está respirando ese paciente, mis signos vitales de ese paciente, cómo está. Evalúo a ver la perfusión para evaluar a ver el estado circulatorio de él, la exploración neurológica para clasificarlo según el Glasgow y cuáles son las exposiciones con el examen físico y el control ambiental donde yo estoy atendiendo al paciente. Entonces, el tratamiento en el trauma craneoencefálico leve, ya recuerden que es el paciente que tenga un Glasgow mayor o igual a 13. El mecanismo va a ser de producción va a ser de baja energía. El paciente no va a presentar amnesia postraumática, ni focalidad neurológica, ni signos de fractura de cráneo. Y aquí la pérdida de conciencia va a ser menor de 1 minuto. El paciente puede tener cefaleas o vómitos inmediatos del traumatismo, los cuales van a ser leves y transitorios. Entonces, traumatismo craneoencefálico leve, observación. La observación se debe hacer durante 6 horas. Y en esas 6 horas, si mi paciente no presenta ningún deterioro neurológico, ninguna focalidad, tolera bien vía oral, no hace vómitos persistentes, no produce, no tiene irritabilidad, pues mi paciente yo le podría dar egreso con signos de alarma y recomendaciones. En el traumatismo moderado, ya el Glasgow se ve mayor comprometido, entre 10 y el 13. Aquí va a haber pérdida de la conciencia mayor de 1 minuto, incluso hasta más de 5 minutos. Van a tener vómitos persistentes, cefalea progresiva o letargia, amnesia o crisis postraumática y vamos a encontrar múltiples traumatismos. El impacto va a ser por alta energía, principalmente accidentes de tránsito y caídas de alturas mayores de 2 metros. En este paciente, una vez que llega al servicio de urgencia, yo evalúo mi triángulo de evaluación pediátrica, cómo está, la apariencia, la circulación, la respiración y en qué debo intervenir yo para estabilizar mi paciente, teniendo presente siempre el ABCD. En mi traumatismo grave, ya que el Glasgow se va a comprometer, el paciente puede tener heridas penetrantes, sospecha de fractura de base del cráneo o déficit neurológico establecido. La mortalidad por trauma craneoencefálico va a ser del 50% y la morbilidad va a ser del 40%. Estos pacientes con traumatismo craneoencefálico severo requieren de asegurar vía aérea, requieren de manejo eh, con soluciones hipertónicas y requieren el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Siempre vamos a corregir la hipoxia, la hipoperfusión cerebral, la hipertensión endocriniana y la hipertermia. ¿Por qué la hipertermia? Recuerden que la hipertermia disminuye la tasa metabólica. Al disminuir la tasa metabólica, disminuye asimismo la oxigenación cerebral. Entonces, aquel paciente que tenga hipertermia con traumatismo craneoencefálico, su tasa metabólica va a aumentar aún más y al aumentar la tasa metabólica aumenta el consumo de oxígeno. Todo esto que nosotros vamos a hacer las intervenciones en cuanto al ABCD y mi triángulo de evaluación pediátrica es con el objetivo de disminuir la presentación de lo que es la hipoperfusión cerebral, para que no se me instaure más daño neurológico y posterior más secuela neurológica en el paciente. Entonces, dentro de las medidas generales que yo voy a hacer en el paciente con trauma craneoencefálico, posición, la cual va a ser semifowler con una cabecera a 30 grados. Voy a utilizar analgesia y sedación dependiendo el trauma que yo tenga o que esté manejando, con control de la presión intracraneal y la demanda metabólica. El manejo de líquidos endovenosos en los pacientes con trauma craneoencefálico es muy importante para evitar lo de la hipoperfusión cerebral
La literatura nos recomienda el uso de cristaloides y a nosotros con esto lo que vamos a mantener con este manejo de líquidos endovenosos en el paciente con trauma craneoencefálico es mantener una perfusión cerebral mínima entre 40 milímetros de mercurio. Y esto lo vamos a lograr obteniendo presiones arteriales medias mayores de 50 milímetros de mercurio. Y en pacientes que tengan factores de riesgo para el desarrollo de crisis, siempre utilizar manejos anticomerciales. O aquel paciente que por el traumatismo presentó la crisis precoz o presentó la crisis tardía, yugular con benzodiazepina y colocar manejo anticomicial con fenitoína o puede ser con levetiracetam, que son de segunda línea en el manejo del paciente con epilepsia. Entonces, hasta ahí vamos bien, doctores. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctora. Cuando estaba hablando acerca de las epilepsias postraumáticas como complicación del trauma, ¿eso cuánto tiempo puede surgir una epilepsia postraumática después del trauma? Ok, mira que dependiendo, si es una crisis precoz, porque te puede presentar en el momento del traumatismo, 5 minutos, 2 minutos después del traumatismo, te puede presentar una crisis. Si es una crisis tardía, te puede decir, eh, también se puede presentar en la primera hora o a los 7 días, o se puede presentar al mes o al año. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un traumatismo craneoencefálico severo con fractura de base de cráneo, que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia, si yo tengo un paciente con una hemorragia intracerebral secundaria a un trauma craneoencefálico, yo a ese paciente le puedo dar tratamiento anticoaguncial profiláctico para evitar el desarrollo, no evitar que se presente o para evitar que el paciente presente la crisis. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Entonces yo puedo dar de forma profiláctica el manejo de anticonvulsivantes o anticomicial en el paciente con un traumatismo craneoencefálico entre moderado y severo, dependiendo el mecanismo del trauma. ¿Listo? Ok, Bueno, ok. aquí en este algoritmo, miren que inicia con nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Yo evalúo cómo está mi triángulo de evaluación pediátrica para poder definir si mi paciente está estable o inestable. Si mi paciente está inestable, hago la valoración de la ABCD, control cervical, estabilizar vía aérea, oxigenación para mejorar lo de la saturación, monitorización continua, valoración del dolor, acceso venoso, valoración del tratamiento para hipertensión intracerebral o hipertensión endocraniana, tomografía, si el hallazgo es menor de 15 o signos de focalidad neurológica, realizar estudios imagenológicos y ingreso a hospitalización, dependiendo cómo está el paciente, ya sea para sala de hospitalización o para unidad de cuidados intensivos. Si mi paciente está estable, tiene riesgo alto de lesión intracerebral, sí, tomografía. No tiene riesgo alto para lesión intracerebral. ¿Qué grupo etario es? ¿Es menor de 2 años? Riesgo intermedio de lesión intracerebral. Sí, observación o realización de tomografía en mi paciente. O lo dejo en observación si mi paciente empeora el estado clínico, hace asociación de signos y síntomas. Una edad menor, o sea, todo paciente menor de 3 meses, eso sí, sí o sí, tienen que dejarlo y realizar el estudio. Todo paciente menor de 3 meses. Y lo otro es el núcleo familiar o la angustia del familiar. Si mi paciente es mayor de 2 años y tiene riesgo intermedio de lesión intracerebral, sí hago esto. Si no tiene riesgo bajo para lesión intracerebral, alta con recomendaciones y manejo domiciliario. Lo dejo en observación. Todo paciente con trauma craneoencefálico debe quedarse en observación mínimo 6 horas para para determinar que mi paciente no tenga ningún tipo de eh, compromiso neurológico o desarrolle algún tipo de complicaciones. Porque si nosotros evaluamos un paciente en el servicio de urgencia y no lo observamos y lo mandamos para la casa, el paciente se puede deteriorar en casa y cuando lleguen al servicio de urgencia va a llegar
con mayor compromiso neurológico, mayor estado general y el impacto y la mortalidad va a aumentar aún mucho más. Los signos de alarma, ¿cuáles son? Cefalea intensa, irritabilidad, vómitos persistentes o vómitos repetidos, compromiso, otorraquia, epistaxis, otolicurrea, rinolicurrea, alteración del comportamiento, del equilibrio, visión, habla, somnolencia y movimientos extraños o pérdida de la fuerza muscular. Estos son signos de alarma que me dicen, ojo, aquí está pasando algo con este paciente, está monitorizándolo, está vigilando porque se va a deteriorar neurológicamente. El pronóstico de esta patología va a depender de la severidad del trauma, del mecanismo de la lesión, de la edad de presentación, la puntuación de la escala de Glasgow, si el paciente presenta focalización y la reagudización del daño a nivel neuronal. Entonces, el pronóstico de esto principalmente va a determinarse por el mecanismo de la lesión. Y ya como conclusiones, este trauma craneoencefálico es un grave problema de salud pública debido a sus implicaciones, a sus secuelas físicas y neurológicas. Como lo mencionamos al inicio de la charla, es la principal causa de muerte y discapacidad permanente en la población pediátrica. Los lactantes son el grupo con mayor vulnerabilidad por este tipo de patología y principalmente el maltrato infantil en la población menor de 12 meses es considerado la primera causa de trauma craneoencefálico, incluso de que los pacientes tengan una alta tasa de mortalidad. No debes pasar por alto la presencia de trauma craneoencefálico ocasionado de forma no accidental porque va a tener mayor riesgo de muerte. Quiere decir que los traumas que llegan al servicio de urgencia, que son las caídas de los brazos de la mamita, que son las caídas de la cama, que son las caídas de los caminadores, por eso es que nosotros los pediatras somos anticaminadores, por eso es que nosotros los pediatras no recomendamos los caminadores, porque los caminadores son una de las principales causas de traumatismos craneoencefálicos moderados y severos en los pacientes lactantes. Por el tipo de mecanismo, quiere decir que el niño está dentro del caminador, comienza a caminar, comienza a explorar, porque los niños son unos exploradores, ellos comienzan a explorar todo lo que está en casa y una de esas rueditas se enreda con algo y como el niño va corriendo, esa ruedita se enredó con algo y eso, ¡pum!, lo lleva a que el niño tenga su trauma craneoencefálico y posterior el mecanismo va a ser considerado como de alto impacto, por todo lo que explicamos anteriormente. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? No, todo claro. Gracias. Profe, me Sí, surge la inquietud de señor. si podríamos hablar de un gol estándar para confirmar un gol estándar de las pruebas radiológicas para confirmar el trauma craneoencefálico, o no podríamos hablar de que hay un gol estándar para eso. Si hablamos de pruebas de imagenología, la ayuda imagenológica que te da mayor predicción del trauma es la tomografía cerebral. Pero recuerda que el diagnóstico de trauma craneoencefálico lo haces tú por la clínica y por el interrogatorio. Tú lo que buscas con los estudios imagenológicos es determinar la lesión cerebral. Pero por tu interrogatorio, ¿cómo es la edad del paciente? ¿Cómo fue el mecanismo del trauma? Tú determinas y haces el diagnóstico por clínica y haces el diagnóstico por historia. Ya los estudios son posteriores. Por eso es muy importante siempre preguntar de qué altura se cayó el paciente. Si es de alto impacto o de bajo impacto. Recuerden que los de alto impacto son de mayor de 2 metros y los de bajo impacto, incluso dependiendo de la literatura que uno lea, dicen que es menor de 1.5. Los de bajo impacto y los de mayor impacto son mayor de 1.5, pero otras literaturas dicen que es mayor de 2 metros. Entonces, dependiendo cómo fue ese mecanismo y cómo fue que ocurrió eso, asimismo ustedes van a clasificar el traumatismo craneoencefálico de su paciente por toda la sintomatología. Mira que la definición es clara. La definición te dice la lesión externa ocasionada
pero con una de las siguientes características. Si el paciente tiene características de esas que se mencionaron con la definición, yo hago el diagnóstico de trauma craneoencefálico. Listo, profe. Gracias. Ok, Muy claro. sí, señor. Yo les iba a mostrar la tomografía para que ustedes la vieran. Trauma craneoencefálico va a ocasionar alteraciones e infartos cerebrales y edemas y hipertensiones, herniaciones cerebrales. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, doc. Sí, se ve pequeña, profe, pero se ve. Ya déjame. Listo. Bueno, miren la imagen. Esta es imagen de un niño de 8 años en la unidad que tenemos en la unidad. Es un niño que hizo un cuadro de deshidratación severo, episodios eméticos, diarrea y posterior hizo un estatus convulsivo. Miren que aquí ya se comienza a notar la lesión en el paciente. Miren desde acá. Miren cómo va esto. Miren el gran edema cerebral que tiene. Miren el gran edema cerebral que tiene este niñito. Miren la lesión, la herniación que tiene este niño, el infarto que tiene el hemisferio izquierdo. Miren toda esa lesión que tiene ese paciente. Y todo fue ocasionado por un estado de deshidratación severo. Todo fue ocasionado por un estado de deshidratación severo. Entonces, quiere decir que si bien es cierto, el trauma craneoencefálico es una de las principales causas de todo lo que nosotros hablamos, pero existen otras patologías que también nos pueden llevar a compromisos neurológicos y que nosotros como médicos no debemos de echar de sobreestimarlas. Más que todos los pacientes que hacen deshidrataciones. Bueno, creo que quedo pendiente con una charla que es epilepsia. Yo hablo y cuadro con el doctor Camilo a ver cuándo la podríamos dar esa charla. Preguntas, dudas, inquietudes. Veo que nada más se conectaron 72, 71, porque me quito menos mi persona, 71 y son 84. Doctor Camilo, Profe, Camilo Guzmán no puede conectarse porque no tiene luz y el teléfono lo tiene descargado. Me dijo que le avisara a usted. bueno, doctor Diofer, hágame un favor, encienda la cámara. Ya, profe, préstame un disco y déjame ponerme camisa. Doctores, preguntas, dudas, inquietudes. Si no tienen preguntas, yo tengo 3. Ahí me quedó una duda sobre los Dígame. anticonvulsivos. Sí. O sea, ¿solo se usan en momentos de las crisis convulsivas o se pueden usar en cuando pues llega a la urgencia y eso, antes de las crisis? ¿O Doctora, solo antes se de usa la... cuando... No, usted lo puede Ok, utilizar antes de la crisis. No puede esperar a que el paciente comience con crisis, porque entre más... Si el paciente comienza con crisis, por eso les digo, si yo tengo un factor de riesgo para el desarrollo de crisis, yo a ese paciente de inmediato le voy a colocar el anticonvulsivante. Si yo tengo un trauma craneoencefálico severo, ese paciente me va a presentar crisis tardía, me va a presentar crisis
a la hora, o me va a presentar crisis durante 7 días, en los primeros 7 días, o me va a presentar crisis al mes, o me va a presentar crisis al año. Entonces, yo a ese paciente que yo tengo un trauma craneoencefálico severo, yo le coloco profilaxis con el manejo anticomicial de una vez llega el servicio de urgencia. Y usted lo justifica sin su historia clínica. Paciente con alto riesgo de desarrollo de crisis, se considera dar manejo anticomicial de manera inmediata para prevenir posibles complicaciones y más daño neuronal. Ok, doctor, gracias. Perfecto. Otra pregunta, Profe, ya va una menos. me surge una pregunta, profe. Ese caso Señor. que se le presentó con el bebé ese Sí, por una claro. deshidratación extrema, ¿se puede o es común que se presente en los adultos? Pues, señor Andrés, yo sí le puedo decir que no sé qué tan. En los adultos no creo que se presenten muy a menudo. Recuerden que la volemia de los pacientes pediátricos o el agua corporal de los pacientes pediátricos va a ir cambiando de acuerdo al grupo etario en que ellos estén. En los pacientes pediátricos, ellos dependen mucho del cuidador. Ya los pacientes adultos dependemos de nosotros mismos. Al ser eso, que los pacientes pediátricos dependen mucho del cuidador, quiere decir que si el cuidador no tiene un signo de alarma en el momento que el paciente lo está refiriendo o lo está dando, las complicaciones se van a presentar. Porque si yo como adulto me siento mal, yo voy al médico. Porque si yo como adulto veo que estoy vomitando mucho y tengo muchas deposiciones, tomo algo para eso. Pero los pacientes pediátricos van a depender mucho del cuidador. Por eso, esto se presenta mucho, es más frecuente en la población pediátrica. Otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, no es una Señorita, pregunta. Yo estaba leyendo dígame. un artículo de trauma craneoencefálico, ¿verdad? Y dentro del artículo hablaba sobre los abordajes que se le hacía como tal al paciente en trauma craneoencefálico. Dentro de estos, ahí decía que en los niños, cuando llegaban pues con trauma, pues se le hacía como tal lo que usted decía, se le colocaban sus analgésicos, se le colocaba también la parte del anticonvulsivante, y ellos agregaban que se le podía poner un relajante muscular. Ujú. Yo escuchándolo, usted decía que se le colocaba relajante muscular al niño cuando se le hacía el ataque, más no como un tratamiento. Entonces quería pues como tal saber si está dentro de los parámetros colocarle o no el relajante o solo cuando el niño está indicado para el ataque. Doctora, hay que pues separar unas cosas, ¿sí? Una cosa es sedación y otra cosa es bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular lo damos con relajantes musculares y los bloqueos neuromusculares y los relajantes musculares lo utilizamos para la secuencia de intubación. Es totalmente diferente a la sedación que yo le voy a dar a mi paciente para realización de estudios como la tomografía. Cuando yo hablo de sedación, es que yo puedo utilizar ketamina, yo puedo utilizar midazolam, yo puedo utilizar incluso el mismo diazepam, puedo utilizar yo fentanilo, puedo utilizar propofol y otros múltiples de medicamentos. Entonces, yo lo que quiero es un estado de privación del sueño de mi paciente, un estado basal de tranquilidad, de conseguir un patrón o un sueño superficial, no REM, en el paciente pediátrico para que se pueda hacer el estudio imagenológico. Porque si yo le coloco relajante muscular para un paciente para hacer el estudio, ese paciente me toca ventilarlo, porque lo que hace el relajante muscular es que te bloquea todos los músculos. O sea, no va a haber ningún tipo de cambio, intercambio a nivel celular, mitocondrial, ni nada de eso. El paciente no va a poder moverse, el paciente no va a poder respirar y por ende no va a tener automatismo respiratorio propio y ese paciente toca ventilarlo. En cambio, la sedación lo que hace es sedar al paciente, como lo dice, o sea, privarlo, más no quitarle la funcionalidad eh, de la respiración, de su automatismo respiratorio. El paciente va a continuar respirando normal, pero va a estar más tranquilo y se va a acoplar mucho más a la parte
de la realización del estudio complementario, de la tomografía, pues, que es lo que nosotros estamos indicando. Listo, doctor. Diofer. Ok. Doctor profe? Diofer. Prenda la cámara, que lo voy a hacer responsable, ya que no está el doctor Camilo, que es el coordinador. Doctor Diofer, me va a hacer un favor y me va a determinar quiénes son los que están conectados y quiénes faltaron a la charla del día de hoy, para mandársela al doctor Castro. Y voy a mirar si el listado que usted me va a enviar es el que yo tengo en las fotos que tomé. Profe, pero es que yo no tengo la lista para pasar lista y ni esas cosas. Yo lo que puedo hacer es que puedo tomar capturas de las personas que están. Ok, te lo agradecería, doctor Diofer. Faltaron 14 estudiantes, 13, 15. 15 menos Camilo, 14. 14 estudiantes faltaron. Bueno, doctores, entonces yo hablo con el doctor Camilo para cuadrar a ver cuándo damos la próxima clase. Si puede ser el próximo martes. Ojalá sea de forma presencial. Y pues vamos viendo a ver qué día se puede revisar el tema. ¿Tienen alguna otra duda, inquietud? Profe, ¿cómo hago para pasarle los capturas que tomé? Envíamelo, porfa, 304. Dame un segundito, disculpe. 304. 241. ¿Sí? 5415. Bueno, doctores, que tengan buen día y continúen con sus labores. Igual para usted. A usted, doctor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Igual, Buen Doc, día. bendiciones. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor.